Queda menos de un mes para el cambio de mando y queremos hablar de cómo José Antonio Kast prepara también su arribo al Palacio de la Moneda, y para eso estamos con el analista político Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Hola Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gusto en saludarte. Todo bien. Qué bueno tenerte por acá. Oye, partamos hablando sobre, bueno, estas mini vacaciones que está teniendo José Antonio Kast. Entre medio está visitando también algunos alcaldes de la zona. Ya pronto va a reactivar un poco también su agenda. ¿Cómo has visto también estas últimas semanas de José Antonio Kast antes de entrar al Palacio de la Moneda? Sí, tres cosas fundamentalmente, Sabrina. La No. primera es que José Antonio Kast ya nominó al equipo más cercano, me estoy refiriendo al gabinete y a los subsecretarios, como lo comentábamos en un programa anterior, con fuerte predominio de figuras independientes. Kast está, entre comillas, afurando de los partidos políticos, al menos en esta etapa, lo que tiene puntos a favor y puntos en contra. El punto a favor es que puede nominar a personas con un perfil técnico y de gestión administrativa, y la responsabilidad va a recaer exclusivamente en él como nominador de esas personas. La desventaja es que con los partidos a los partidos no le va a poder hacer el quite permanentemente, porque se va a topar con ellos en el Congreso de manera inevitable. Ese es el primer punto. Entonces, es la decisión del presidente respecto a armar un equipo de trabajo con un perfil 100% o netamente o predominantemente técnico. En segundo lugar, lo que ha hecho también el presidente electo es intencionar reuniones bilaterales de no pocos ministerios, sino todos. Y esta es una cuestión muy relevante que habla bien tanto del presidente entrante como del presidente saliente. Se están armando reuniones bilaterales, algunas incluso como el Ministerio de Seguridad, que va a durar bastante tiempo. Se estima que es cerca de una semana el proceso de transición, lo que retrata correctamente la República de Chile, en el sentido de que los presidentes, independientemente de la distancia ideológica que tengan, de todas maneras son capaces de sentarse en una mesa común. Dicho sea de paso, este es el cambio de gobierno, Sabrina, que si uno lo analiza desde el punto de vista precisamente de la distancia ideológica, es el gobierno es el cambio que representa la mayor distancia en la historia de Chile. O sea, ni siquiera el traspaso de Pinochet a Elwin, desde un régimen autoritario a un gobierno democráticamente electo, marcó una diferencia ideológica de estas características, y tampoco lo fue el traspaso de Piñera al presidente Gabriel Boric. Aquí estamos hablando de un paso desde una izquierda muy intensa hacia una derecha también muy intensa, o de una izquierda radical hacia una derecha radical, pero a pesar de eso se mantienen los puntos de contacto en los ministerios fundamentalmente. Y lo último, pero no menos importante, y lo podemos discutir si tú quieres más adelante, corresponde a los pendientes que quedan en la agenda legislativa y sobre los que el presidente Kast no ha querido entrar. Me estoy refiriendo fundamentalmente al proyecto de Sala Cuna, al proyecto de financiamiento de la educación superior, FES, y a la reforma al sistema político. El presidente Boric ha sido muy insistente en cuanto a llamar al presidente Kast para que estos proyectos salgan aprobados, ojalá en la primera semana de marzo, pero el presidente Kast ha sido mucho más cauto, y al parecer estos proyectos, si son aprobados, lo van a hacer mucho después de la asunción del nuevo gobierno. Yo diría que esas son las tres principales Mm, dimensiones en las que se ha movido este cambio de mando. Sí, no, varios puntos. A ver, en primer lugar, lo que estabas mencionando, ¿no? La gran diferencia que existe entre el gobierno saliente y el entrante. ¿Crees que por eso, y era quizás de esperar esa tensión que se ha estado llevando a cabo en las últimas semanas? Porque hace un par de meses atrás veíamos una especie de tregua, como que no se veía tanta tensión entre ambos sectores. Ahora sí, y se alcanza a ver tanto en las reuniones bilaterales, entre otras instancias. ¿Era posible ver y adelantarse eventualmente a esta situación considerando las diferencias que existen? Ujú. Claro, una cosa es el contacto administrativo, que es estas reuniones bilaterales entre los ministerios, cuestión que, insisto, habla bien en términos de república, pero otra cosa es la competencia política, y en eso tienes toda la razón. Es decir, el gobierno saliente lo que intenta hacer es mostrar que entrega a un país vigoroso, a un país en paz, a un país estable, mientras que el gobierno entrante instala la idea de que el país sufre de al menos tres emergencias que deben ser corregidas a la brevedad. Esas dos cosas, es decir, la idea de un país estable y un país vigoroso, y la otra, que es la idea de un país en permanente emergencia, no pueden pasar simultáneamente. O
O sea, no puede haber una persona que diga el país está estable, el país está vigoroso, el país se está recuperando y al mismo tiempo piense que el país se desmorona o que el país sufre de las 3 emergencias que ha señalado, o 5 que fueron las emergencias que señaló al momento de presentar a su gabinete el presidente Kast. Entonces, naturalmente que va a haber una diferencia y una competencia en cuanto al diagnóstico que cada mandatario realiza de lo que fue su gobierno en el caso del presidente Boric y en el caso del presidente Kast, las condiciones en las que va a asumir. A un presidente entrante de una coalición distinta siempre le acomoda presentar a un país que está no sé si en el suelo, pero sí muy abajo, con el fin de decir, miren, estas son las condiciones en las que recibimos el país, con un tremendo déficit fiscal, como lo acaban de señalar algunas autoridades, y por lo tanto nos queda una tarea muy grande de aquí en adelante, y en ese sentido estamos recibiendo un gobierno muy desmejorado. Entonces la competencia a nivel político sí se va a dar y se va a seguir dando. De hecho, lo más probable es que una vez asumido el gobierno y en las primeras vocerías, se instale o reinstale esta idea de la culpa es del gobierno anterior. Eso va a pasar sí o sí. Entonces lo que tenemos que hacer es distinguir entre la cuestión administrativa propiamente tal, que me parece ha funcionado razonablemente bien, y la dimensión política y de diferencia ideológica entre 2 gobiernos que compiten entre sí. Un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha propiamente tal, y veremos cómo se desarrolla esto de aquí en adelante. De hecho, la última encuesta CADEM muestra que hay fuertes expectativas respecto a lo que puede realizar el próximo gobierno del presidente José Antonio Kast. El 56%, que ha sido una cifra más o menos estable en el último mes por lo menos, cree que al país le va a ir bien o muy bien. Y lo único que me parece, Sabrina, incluso un poquito peligroso para efectos de la aprobación presidencial futura del gobierno, es que el 35% de los encuestados espera que los cambios positivos se noten en los 6 primeros meses, o sea, en lo que entendemos por luna de miel, y el 31% espera que esos cambios positivos se noten al primer año. O sea, los 2/3 de los encuestados esperan resultados antes de 12 meses. Y esa es una exigencia muy fuerte para un gobierno que recién está entrando. O sea, si es que uno dice, bueno, en los 6 primeros meses es la relación más perfecta que un presidente puede tener con sus electores, en este caso, al parecer, no va a ser así de manera natural, sino que va a ser dependiente de los resultados inmediatos que vaya mostrando la administración del presidente Kast. Y ahí va a ser clave lo que hagan las oposiciones también. O sea, aquí tenemos varias oposiciones y con esto cierro, Sabrina, porque quería explicarte todo el contexto en el que nos estamos moviendo ahora con este cambio de gobierno. Está la oposición, por cierto, del Frente Amplio del Partido Comunista, que es una oposición será una oposición muchísimo más hostil. Está la oposición del socialismo democrático y de la democracia cristiana, que al parecer va a ser una oposición mucho más dialogante. Está la oposición del Partido de la Gente, que hasta el día de hoy no sabemos bien qué va a hacer o qué tipo de oposición va a ser, y son las oposiciones más peligrosas en el sentido de que son impredecibles. Y por último, está la oposición más dolorosa para un gobierno de estas características, que es la oposición del Partido Nacional Libertario. Entonces, el Congreso para José Antonio Kast va a ser un campo minado, y desde esa perspectiva veremos qué diseño va a asumir. Yo estimo que va a ser un gobierno muy poco anclado en el Congreso, va a ser un gobierno más anclado en los ministerios. Las figuras van a ser los ministros y no los presidentes de partido ni los legisladores, y probablemente tengamos un gobierno con una anemia legislativa nunca antes vista, por lo menos en el periodo democrático reciente. Ya, sí, es que ahí es bien interesante eso, porque hay muchas expectativas en torno a este gobierno, pero también son expectativas que ellos también se han autoimpuesto. Por ejemplo, Iván Poduje, el ministro entrante de Vivienda, dijo, si no hacemos esta reconstrucción de las viviendas afectadas por este incendio que se registró en la región de Valparaíso en 15 meses, yo me voy. Así que también son
lineamientos que ellos mismos van definiendo y eso también, imagino yo, que también genera también más expectativas en la ciudadanía. Sí, Y lo estamos hablando, sí. ¿no? A José Antonio Kast le funcionó durante su campaña este discurso de el gobierno de emergencia, entre otras cosas. ¿Ves que sea coherente este mismo discurso de un gobierno de emergencia para los primeros años de mandato para José Antonio Kast? Sí, claro que sí. O sea, a ver, el mensaje o el discurso, como tú dices, de las emergencias funcionó muy bien para la campaña electoral, ¿verdad? Y la Claro. gente votó en gran parte porque él compartía el diagnóstico del presidente José Antonio Kast respecto a que existían emergencias en el país, al menos a nivel de seguridad, migración y economía, y que este gobierno iba a entrar precisamente a enfrentar dichas emergencias. Una vez asumido el gobierno, ese mensaje va a permanecer, va a existir, pero quizás no con la fuerza que se venía mencionando en la campaña electoral. ¿Por qué? Porque si el gobierno sigue hablando siempre de emergencia, entonces se puede colocar la soga al cuello en el sentido de que la ciudadanía le va a exigir resultados inmediatos precisamente porque estamos en emergencia. O sea, un gobierno que dice, o sea, cuando hay una emergencia en la casa o cuando hay una emergencia en el barrio, ¿qué espera la gente? La gente espera una solución rápida, inmediata y satisfactoria. Y eso es todo el presidente Kast en su campaña y ahora también se le va a ser exigible. Y esto que mencionabas tú, de que hay ministros que están incluso elevando más esas expectativas respecto a colocarse un plazo, eso tiene, como siempre, puntos a favor, puntos en contra. El punto en contra es que efectivamente se puede generar una desilusión. Claro, esto es como cuando a un niño se le ofrece, se le dice, te voy a llevar de vacaciones. Creo que te he dado esta analogía, se le ofrece llevarlo de vacaciones a Disney y lo terminas llevando a Fantasilandia. ¿Qué Claro. produce eso? Eso produce una rebaja, un malestar, produce tristeza, produce encono, puede producir hasta rabia. Le hiciste una promesa muy alta, lo vamos a llevar a Disney, lo terminas llevando a Fantasilandia. Igual lo llevaste a jugar, lo llevaste a un lugar de esparcimiento, pero claramente Fantasilandia no es lo mismo que Disney y eso va a producir desilusión y la desilusión puede conducir a la desaprobación y al rechazo. Entonces, este gobierno está jugando muy al límite. Yo siempre he dicho, claro, generar expectativas para mí, todo el mundo te va a decir algo distinto, que es malo, que hay que bajarlas. Yo digo, oye, si es que asumo un nuevo gobierno, es normal que la gente tenga expectativas y de eso se trata la Claro. democracia. La democracia promueve precisamente los cambios de gobierno y la alternancia para animar o para restituir los apoyos legítimos hacia un gobierno recién electo. Es normal que la gente tenga expectativas y me parece del todo razonable. Ahora, ¿cómo el gobierno va a manejar esas expectativas en tiempos de objetivos y plazos? Porque acá, Sabrina, hay metas y hay plazos. Lo que está haciendo el gobierno en una primera etapa, o lo que ha dicho el gobierno, es que tiene estas metas que son las denominadas emergencias. Y ahora lo que están haciendo algunos ministros es colocar plazos. Es decir, el ministro Poduje dijo, si es que no logro esto en 15 meses, me voy. Tú no lo a lo mejor lo vas a recordar, pero porque lo leíste, no porque a lo mejor lo viviste, pero el presidente Lagos, fíjate, cuando nombra a Michelle Bachelet como ministra de Salud, le coloca plazos para las colas en los consultorios en esa época. Y resulta que la presidenta, la entonces ministra de Salud, claro, tuvo que bregar con eso y en la calle al presidente Lagos le decían, presidente, no echa a la ministra de Salud porque a pesar de que a lo mejor no va a cumplir con el plazo, sí está haciendo todos los esfuerzos para cumplir ese plazo. Mira, Y desde claro. ese entonces se comienza a ver a Bachelet como una figura que podía destacar fuera de su carisma, ¿eh? Claro.
Sí, y dentro de, de lo que está pasando en torno a eso y también de lo que han dicho también las distintas autoridades, está también las distintas designaciones que se han generado, ¿no? Como estabas mencionando antes, los ministros, los subsecretarios, entre otros. Y está esta que abrió nuevamente una polémica, ¿no? Para José Antonio Kast, que es la designación como subsecretario de Seguridad Andrés Joanet. También por las sociedades que también tiene con personas imputadas, en el caso, por ejemplo, de tragamonedas, situaciones que sabemos que son completamente ilegales en nuestro país. Y eso también ha generado críticas, tanto en la oposición como en la derecha, ¿no? Que están solicitando que se transparente un poco más esta situación, considerando que hasta lo que sabemos estas sociedades siguen activas, siguen ahí. Entonces te quería preguntar cómo ves también esa situación, esta polémica en la designación de Andrés Joanet, considerando que es justamente en la cartera, ¿no? La Subsecretaría de Seguridad. Entonces eso también es un punto extra también. Sí. Si tú me preguntas qué es lo que creo que va a pasar, esto es una creencia que no llega al gabinete, o sea, no llega a la subsecretaría, que lo van a reemplazar. Porque no estamos hablando, como dices tú, con todo respeto, de la subsecretaría de Bienes Nacionales, de la subsecretaría de Cultura, no estamos hablando de la subsecretaría más importante para el gobierno del presidente José Antonio Kast. O sea, si es que hay una subsecretaría importante o la más relevante, es precisamente la de seguridad pública. Y el gran problema en este primer diseño es que el presidente ha tenido mala fortuna o ha tomado malas decisiones en este cargo, porque, claro, oye, si es que la prensa, Sabrina, es capaz de llegar a identificar este tipo de conductas de un subsecretario recientemente nombrado, cuyos antecedentes, al parecer, no fueron revisados a conciencia por el equipo asesor del presidente de la República, significa que ese equipo asesor hizo muy mal su trabajo. Es decir, donde había que ser más pulcro y más fino en la nominación, el equipo asesor del presidente quedó al descubierto, al desnudo, con descubrimiento que hizo la prensa con, insisto, la secretaría más importante. Y hay que recordar también, Sabrina, que no alcanzó a encontrarse a la persona indicada para asumir la otra subsecretaría relevante, que es la subsecretaría de Fuerzas Armadas. Todavía no sabemos quién va a ser el subsecretario de Fuerzas Armadas. Entonces, en la emergencia vinculada a seguridad pública parte inevitablemente dañada si es que pensamos que el subsecretario de seguridad probablemente no llegue al cargo y que todavía no sabemos quién va a ser el subsecretario de las Fuerzas Armadas, otra entidad clave para enfrentar situaciones relacionadas con inmigración irregular o incluso seguridad pública, crimen organizado, etcétera. Entonces, claro, se está partiendo con una nominación evidentemente debilitada, pero todavía hay tiempo de corregir. Es mucho mejor o sería mucho más razonable que el presidente tomara la decisión una vez regresando de vacaciones a que esto siga escalando y que él se vea forzado a hacer el cambio una vez que el gobierno ya haya entrado en funcionamiento. Es mucho más barato realizar un cambio antes de asumir que después de asumir, y adicionalmente, como pertenece a Amarillos y Amarillos acaba de ser disuelto, entonces no es costoso políticamente remover a un independiente. Distinto sería si fuese, y aquí está la clave, distinto sería si fuese una figura partisana, porque ahí al presidente le costaría más, dado que tendría al partido político encima vigilando o defendiendo a esa figura a pesar de toda la evidencia que existe al respecto. Sí, totalmente. O sea, es una situación que si no golpea ahora puede golpear después, ¿no? A este gobierno. El equipo de José Antonio Kast ha respaldado hasta este momento el nombramiento de Andrés Joanet, pero realmente, como tú estás mencionando, o sea, es algo que puede desencadenar algo ahora o lo puede hacer después, considerando que esta sociedad es con alguien que justamente tenía empresas ligadas
que finalmente se enfrentaban al Estado, que era con situaciones ilegales, con apuestas, tragamonedas, entre otras cosas. Ahora, eso mismo te quería preguntar. También el aspecto político. La Subsecretaría de Seguridad es una cartera sumamente importante y te quería preguntar también cómo ves el análisis que finalmente se debería eventualmente poner a alguien que pertenezca a un partido político fuerte. ¿Cómo lo ves tú? Porque lo estabas mencionando, Andrés Llanet se va a disolver su partido, fue alguien que no contó con el respaldo para nuevamente estar en el Congreso. Entonces, hay poco fuerza política quizás alrededor de ese nombre. ¿Debería entrar quizás alguien con más trasfondo político, por así decirlo? Sí, es lo que yo haría, ¿eh? Es lo que yo Ya. haría si es que estuviese en los zapatos del presidente, o si me tocara darle alguna clase de consejo. Yo entiendo que la nominación o la incorporación de una figura de Amarillos tenía como objetivo presentar una alianza mucho más variopinta en términos ideológicos, ¿verdad? Desde esa perspectiva, entonces, la entrada de Amarillos le permitía al presidente José Antonio Kast mostrarle al país que su gobierno estaba lejos de ser un gobierno unipartidista, es decir, solamente del Partido Republicano, y que también estaba lejos de ser un gobierno única y exclusivamente de la derecha radical, porque estaba incorporando personas de Chile Vamos, personas de demócratas, personas de amarillos. Entonces, lo que quiso hacer el presidente Kast fue decir, acá tenemos la coalición que respaldó el rechazo del año 2022. Este es el equipo que tengo y que le presento al país. Perfecto. Pero en esta nueva circunstancia, sobre todo pensando en los 4 tipos de oposición que te mencioné al inicio: Frente Amplio PC, Socialismo Democrático DC, Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertario, la nominación o la confirmación de Llanet se hace insostenible desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque desde el Partido Nacional Libertario hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista existe más o menos un consenso respecto a que esta nominación no puede seguir adelante. Piensa tú lo difícil que es poner de acuerdo a un comunista o a un frente amplista con un nacional libertario. Pero lo que están de acuerdo estos 2 partidos o estos 2 bloques es que la nominación de Llanet no puede seguir adelante, o que al menos es cuestionable y que le va a traer muchísimos problemas al presidente electo. Fíjate, o sea, tenemos oposiciones totalmente distintas, pero que tienen un punto en común, y ese punto en común es rechazar la nominación del nuevo subsecretario de Seguridad. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Claro. O sea, es una cuestión no menor. Luego, tú me preguntas bien, si es que no confirma a Llanet como el nuevo subsecretario de Seguridad, ¿quién debiese asumir? Bueno, la prensa ha dado distintos nombres y uno de los que más ha sonado es el de Rodrigo Villa, ex subsecretario de Interior en su minuto, en el gobierno del presidente Piñera. Claro, eso implicaría que Renovación Nacional entre a un cargo muy relevante dentro de la estructura del gobierno del presidente Kast. Y eso uno podría decir, oye, es un muy buen nombre, por lo tanto que lo fichen de inmediato. Sin embargo, eso va a producir cierto malestar en la UDI, en republicanos, porque van a decir, oye, nosotros, republicanos perfectamente podría decir, nosotros, este es el partido del presidente, nosotros ya estamos subrepresentados, y al momento de hacer este cambio no se va a privilegiar a uno de los nuestros, sino que a un histórico de Renovación Nacional, lo que va a producir siempre cierto descontento en la coalición. Pero como estamos recién comenzando, ese descontento se va a guardar, pero en algún minuto se va a expresar. Entonces, claro, podría ser perfectamente Rodrigo Villa, insisto, ex subsecretario de Interior, que podría asumir la cartera, porque la situación de Andrés Llanet en esta nominación va a ser muy difícil de sostener, y el presidente Kast, en lugar de presentar
nuevamente o confirmar nuevamente a su gabinete y a sus subsecretarios, se va a tener que dedicar a dar explicaciones casi todos los días de por qué una persona con los antecedentes que ha entregado la prensa de Andrés Joanet, por qué tendría que seguir en el cargo, y también va a afectar a la nueva ministra. O sea, esto trae bastante correlato, trae bastantes problemas, creo yo, a futuro. Claro, bueno, el nombramiento de Rodrigo Uvilla también podría traer también harto ruido, considerando que también estuvo envuelto en situaciones quizás bastante polémicas también. Mauricio Morales, te agradezco mucho por esta entrevista y bueno, veremos qué pasa de acá hasta el 11 de marzo. Que estés muy bien. Listo, pues. Un saludo a todos, nos vemos, que estén muy bien. Un Chao. abrazo, chao, chao. Ahora